Hay cosas para las que no hay palabras. Cuando Job tuvo unas pérdidas totales en su vida, pérdidas en salud, en bienes, de hijos, de familiares, se acercaron a él, sus 3 amigos fueron a verlo y se quedaron en silencio, sin poder decir nada, 7 días y 7 noches. No había que decir. Estar ahí junto a Job y nada más. Quizás así nos ha pasado a algunos de nosotros cuando pues, alguien tiene una pérdida, vamos con él y no tenemos palabras que decir, no hay palabras. El único apoyo que podemos dar es estar con esta persona. Y siempre hay en la vida de todos momentos así, en los que no hay palabras, no podemos decir palabras, no queremos oír palabras. Estamos en una situación verdaderamente difícil y las palabras sobran. Hubo una ocasión en que Jesús recibe una pregunta y él da una respuesta. ¿Qué es lo que se debe decir? ¿Qué es lo que se puede decir en situaciones difíciles, trágicas más que difíciles? Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 1 a 5. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, en la que hallamos respuestas a todo, hallamos respuestas a lo que pensamos que no hay una respuesta. Hallamos consuelo, hallamos guía, hallamos todo lo que necesitamos ahí en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a no ser indiferentes a la palabra. Muchos de nosotros vivimos y pensamos
como si la palabra no existiera, como si no la necesitáramos. Hemos tenido una vida en la que siempre ha habido una respuesta, en la que quizá no hemos tenido necesidades, no hemos sufrido pérdidas, o muy pocas, o pérdidas de cosas que se pueden reponer, pero que podamos ver nuestra necesidad mayor, porque aún la pérdida de nuestra vida comparada con la eternidad no es más que un paso. En la Biblia se describe como un sueño, que dormimos, pero que despertemos para la vida eterna. Padre, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, guárdanos, haznos perseverar hasta el fin, Padre. Danos los medios que están aquí en tu palabra, pero que los recibamos, que los usemos, y que pues todo lo que pase sea solamente como es para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. En todas las épocas de la historia del hombre siempre han ocurrido calamidades. Nadie se salva. Hay calamidades de manera personal, familiar, nacional y hasta mundial. Pero hay entre ellas algunas que llaman más la atención, ya sea por el número de muertos, si fue así, por lo trágico del suceso o por el drama humano envuelto. Algunas ocurren en lugares lejanos, nos enteramos, si podemos hacer algo, pues ayudamos, pero pronto nos olvidamos lo que pasó. Pronto llega otro suceso más trágico o más cercano, y es el que ahora ocupa nuestro interés. En los últimos días hemos enfrentado huracanes que causaron inundaciones en nuestra ciudad, y de eso ya no nos acordamos. ¿Por qué? Porque hubo otros sucesos más trágicos. 2 fuertes temblores. Uno de ellos causó muerte y destrucción. Todas estas cosas causaron eso. Y nos hace preguntarnos por qué ocurren cosas como estas. Hay víctimas inocentes y nos preguntamos si es justo. Queremos saber por qué pasó, qué fue lo que lo causó. Primero, para que no vuelva a ocurrir, si es que hay algo que podamos hacer para que no vuelva a ocurrir. Y en segundo lugar, para estar preparados si es que se repita. Los que tenemos más tiempo recordamos un sismo que fue trágico hace ya algunos años, y después de eso hubo cicatrices que sanaron, y pensamos que estábamos preparados. Hace unos días hubo un sismo, vamos a llamarlo el primer sismo, y se dijo de este sismo que, a pesar de que fue más fuerte que aquel sismo de hace muchos años,
este último parece que de 8.2 y aquel de 8.1, pues fue más fuerte. Los daños fueron mínimos en la ciudad, aunque en otras ciudades, en Oaxaca, en Chiapas, los daños fueron muchos, causaron muchos daños, muchas pérdidas, pero aquí en la ciudad mucho se había avanzado en materia de seguridad, en materia de prevención. A los pocos días nos dimos cuenta que nunca estamos preparados. Hay cosas que son repentinas y ocurren cuando pensamos que estamos seguros. Y entonces pensamos, ¿por qué? ¿Por qué pasó otra vez? ¿Por qué aquí otra vez? Hay quienes pudieran pensar que lo que ha pasado en los últimos días es un juicio de Dios contra nuestra nación. Pero ¿es acaso nuestra nación más pecadora que otras naciones? ¿No ha habido terremotos y huracanes en otros países? En el Caribe y en los Estados Unidos hubo huracanes que devastaron grandes regiones y murieron muchas personas. Esos que murieron eran más pecadores que los demás. Los que murieron aplastados por los escombros eran más pecadores que nosotros. No se puede negar que hay ocasiones en que ha habido juicios de Dios sobre ciertas personas debido a su pecado. He leído de un hombre que blasfemó contra Dios y lo desafió a que lo destruyera. Murió muy pronto. El castigo fue tan rápido después de su blasfemia que era imposible no ver la mano de Dios. El hombre había pedido perversamente el juicio de Dios, su petición fue escuchada y vino el juicio. También hay consecuencias del pecado. Vemos a un hombre que ha dedicado su vida a algún vicio. Lo vemos vistiendo harapos, pobre, sin hogar, ha perdido su dignidad, a lo mejor hasta está en la cárcel, y es consecuencia lógica y natural de su vida de perdición. Es una cosecha de lo que ha sembrado. Pero en casos de desastres naturales, de accidentes, de atentados o causas similares, no podemos decir que fue porque eran mayores pecadores a los que sobrevivieron. No debemos minimizar la gravedad del pecado en el que están las naciones o los individuos, pero no podemos decir que cada calamidad que ocurre es por un juicio castigando el pecado, ni podemos asegurar que fue por una causa o por otra. En el pasaje que leímos vemos la respuesta de Jesús a un planteamiento que hicieron algunas personas acerca del martirio que sufrieron unos galileos que aparentemente no tenían culpa. Ellos estaban haciendo algo que Dios mandaba, estaban ofreciendo sacrificios
Sin embargo, murieron. Fue algo repentino y trágico. ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué a ellos? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué le hacen este planteamiento a Jesús? ¿Por qué llegan y le dicen esto? Vamos al contexto del pasaje. Jesús estaba ante una multitud. A esa multitud le estaba reclamando, estaba acusando de hipocresía por no saber distinguir los tiempos. Ante ellos, ante esa multitud, estaba el Salvador del mundo. Habían visto señales claras que no dejaban ningún lugar a duda, pero ellos se empeñaban en rechazar al único que podía salvarnos, y lo rechazaban porque ellos se sentían justos, porque se sentían el pueblo de Dios, que estaban a salvo. Vamos al final del capítulo 12 de Lucas, a los versículos 54 a 56. Ahí vemos que estaba ante la multitud. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no distinguen al Mesías que está entre ustedes? ¿Cómo no ven estas señales que son de Dios? Solo una cosa es verdadera: lo que Dios ha dicho. Ellos estaban confiando en otras cosas. Ellos se dejaban llevar por doctrinas. No debían creer lo que dijeran los fariseos, ni los saduceos, ni los romanos, nadie más. Solo lo que Dios dice. Ellos debían examinarse a la luz de la palabra de Dios y ponerse a mano con Dios, y hacerlo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Hay un momento después del cual ya no será posible hacerlo. Y Jesús da una ilustración de esto. Cuando tú estás en una disputa legal, tú eres el acusado y eres culpable. Lo mejor que puedes hacer es ir con tu adversario y ponerte a mano, arreglarte con él. Si no lo haces, llegarás ante el juez. Como eres culpable, serás condenado, irás a la cárcel, y ahí estarás hasta que todo sea pagado, hasta que toda tu sentencia, todo tu castigo sea cumplido. Si te arreglas con él, evitas ir a la cárcel y quedas libre. Ahí en los versículos 57 a 59 leemos: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Le había dicho a la multitud que no sabían distinguir los tiempos. Pero les dice:
no juzgáis, ¿por qué no juzgáis lo que es justo? Les habla de la justicia, de lo que es justo. Y ellos pensaban que eran justos. En lugar de pensar en ellos, que ellos debían hacer cuentas con Dios cuando todavía era oportuno, pensaron en otros, en unos galileos a los que se les acabó el tiempo. Entonces le contaron un suceso que los había impactado, algo que para ellos solo tenía una explicación: aquellos que sufrieron esto lo merecían. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje de Lucas 13: en ese mismo tiempo, en el tiempo que estaban entre la multitud, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lo que le dijeron a Jesús era para que les explicara por qué les había pasado eso a estos galileos. Bueno, ellos eran galileos casi gentiles. En esta región de Galilea, estaba al norte de Jerusalén, vivía muchos judíos, pero también había habitantes gentiles, y había una mezcla de cultura, y ellos los consideraban ignorantes de la ley, judíos pero inferiores espiritualmente a ellos. Estas personas habían sido asesinados y ellos pensaban seguramente merecían lo que les pasó, y le dijeron a Jesús. ¿Qué pensaba Jesús de eso? ¿Cómo podía explicar? Les había dicho que pensaban en la justicia. Ellos eran justos, estos galileos seguramente no lo eran. Ellos eran piadosos. No se puede precisar cuándo ocurrió este suceso. No está registrado en la historia judía ni en la romana. Pero lo que sucedió es que algunas personas que vivían en Galilea hicieron una peregrinación al templo, a la ciudad de Jerusalén, para ofrecer sacrificios ahí en el templo, el único lugar donde se podían ofrecer. Y mientras los ofrecían, llegaron unos soldados romanos mandados por Pilato, que hicieron una masacre ahí, los mataron. Pilato fue uno de los gobernadores que impuso el imperio romano en lugar de Arquelao, que era uno de los hijos del rey Herodes, reino grande que se dividió en 4 partes. Una de ellas era gobernada por Arquelao y finalmente fue quitado por el imperio romano porque no era muy buen gobernante, y puso varios gobernantes. Uno de ellos fue Pilato. Él gobernó del año 26 al 36. Él era un hombre cruel y siempre despreció a los judíos. Solo los complacía porque le convenía para conservar su poder. Él fue el gobernador romano que entregó a Jesús a la muerte, habiéndose lavado las manos. Prefirió no cumplir con su deber y hacer justicia. Prefirió complacer a las autoridades judíos para no tener un problema, para evitarse
algún problema. Esto habla de quién era Pilato. No cumplió con lo que debía hacer como gobernante. No sabemos la razón por la que Pilato ordenó la muerte de esas personas. Pero para los judíos, además del hecho mismo, que esto fuera hecho en el templo, en un lugar donde no debían entrar los gentiles, y que además fue en el momento en que se estaban ofreciendo sacrificios, tanto que la sangre de estas personas pues, se mezcló con la sangre de los sacrificios, pues eso era un verdadero sacrilegio. Pero los que hablaron con Jesús no estaban viendo ni la crueldad ni la maldad de Pilato. Lo que ellos querían hacer notar, que querían decir a Jesús, que lo que les había pasado a estas personas era una prueba de que Dios estaba enojado con ellos. Debían haber hecho algo muy malo. De otra manera, Dios no hubiera permitido que murieran de esa manera y en ese lugar. Por el contrario, que ellos estuvieran vivos demostraba que ellos estaban bien con Dios. Este pensamiento era común para los judíos. Los amigos de Job no tenían otra explicación para los sufrimientos que tuvo. La única explicación era que Job había pecado gravemente y Dios lo estaba castigando por su pecado. En otra ocasión le preguntaron a Jesús sus discípulos delante de un hombre ciego de nacimiento: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? No había otra explicación para ellos. Él o sus padres habían pecado y esa situación de salud era consecuencia del pecado. La respuesta de Jesús fue: ni este ni sus padres. Esto pasó para que las obras de Dios se manifiesten en esta persona. También nosotros podemos pensar de esta manera: si a alguien le pasa algo malo, es porque algo ha de haber hecho, lo merece. Si le va mal y le pasan cosas malas, es solamente el resultado de sus acciones. Y por el contrario, si a alguien le va bien, es el resultado de que ha hecho las cosas bien. Es un pensamiento que parece lógico. Dios está presente en la creación. No solamente está ahí, está controlando todo. Y como Él es bueno, no va a permitir que los buenos sufran. Una de las razones para que las personas no crean en Dios es el sufrimiento que ellos consideran injusto. Si Dios permite ese sufrimiento, es solamente por dos causas: o porque Dios no es bueno, o porque no tiene el suficiente poder para evitar que ocurran estas cosas. Como consecuencia, Dios no es Dios, no es poderoso o no es bueno. La prueba está en esas cosas que pasan. Pero este es un razonamiento muy simplista. Que nosotros no podamos encontrar o ver una razón no quiere decir que no la haya. Es bien conocido el ejemplo de José, vendido como esclavo, muchos años en la cárcel, aparentemente sin sentido, oculto para todos, incluso para José mismo.
pero detrás estaba un bien mayor: preservar el pueblo por el medio del cual vendría el Salvador. Sufrimiento injusto, el de Cristo, inocente él sí, en la cruz. Y muchos pueden pensar inútil, un sacrificio sin sentido. Atrás, un bien mayor: el pueblo de Dios, la salvación, la redención del pueblo de Dios. Las cosas no son sencillas de explicar. Muchas veces los malos prosperan y los justos sufren. Esto está en varias partes de la Escritura. Vamos nada más a ver el Salmo 73, versículos 12 a 14. Dice este pasaje: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Nosotros podríamos pensar que no nos pasó nada en el sismo porque no habíamos hecho nada mal, que Dios nos guardó, pero no lo hizo con otros. Podemos pensar que de alguna manera somos mejores. Los que le dijeron a Jesús de los Galileos pensaron que debieron haber hecho algo muy malo para que Dios permitiera una muerte violenta, y ellos eran mejores, y por eso a ellos nunca les pasaría nada así. Sin embargo, nosotros sabemos que murieron algunos niños pequeños de primaria en el sismo, y que al mismo tiempo asesinos convictos en la cárcel no les pasó nada en el sismo. Podemos pensar que eran más culpables. Le preguntaron a Jesús, le pusieron este planteamiento. Aquí tenemos la respuesta. Dice en el versículo 2 de nuestro pasaje: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo primero que tenemos que notar es que Jesús no les dice que Dios no tuvo nada que ver con lo que pasó a los galileos. Lo que les pasó a ellos era parte de la voluntad de Dios, parte de su plan, parte de su decreto, pero no podemos decir por qué o para qué sucedió. Podemos preguntarnos: ¿fue un juicio? ¿Fue una disciplina? ¿Fue una prueba? La providencia de Dios es insondable. Su soberanía es absoluta. Nosotros no podemos entender la infinitamente mente de Dios. Y dice la palabra que una misma cosa sucede al justo y al injusto, al rico y al pobre.
la providencia está más allá de nuestro entendimiento. Si pudiéramos entenderla, decir por qué pasan las cosas, sería una providencia barata, no la providencia de Dios. No dice que los galileos eran inocentes. Hoy hablamos de víctimas inocentes. ¿Hay víctimas inocentes? Tampoco dice que eran pecadores desde que nacieron y que merecían ser consumidos por Dios. Puede ser que los galileos no hubieran hecho algo que mereciera que Pilato los matara cruelmente. Había muchos otros galileos a los que no les pasó nada. Otra cosa que no dijo Jesús fue por qué pasó esto, que era el fondo de la pregunta que le hicieron. Si nosotros somos justos, ellos son pecadores, pues es lógico que se haya pasado esto. No había una causa, no lo dijo. No dijo quién era el culpable, quién iba a pagar por esos asesinatos, quién era el responsable. Seguramente había varios: Pilato, los soldados, los que lo hicieron físicamente, y quizá hubo alguna provocación de ellos. Pero lo que hizo Jesús fue hacer reflexionar a estas personas que estaban vivas. Y Jesús les pregunta: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos? ¿Creen que hay algunas personas que son más pecadoras que otras? No hay categorías de pecadores. No hay pecadores profesionales y pecadores amateurs, pecadores aficionados. Nosotros podemos clasificar a las personas y pensar que algunas son peores que otros, pero no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, los galileos no eran más pecadores que los demás, pero la cuestión no es quién es más pecador o si hay otros más pecadores. A los que está hablando en ese tiempo y a los que está hablando en este tiempo es la misma respuesta. Ellos debían arrepentirse, de otra manera perecerían. Desde el versículo 4 y 5: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús les habló de otra tragedia que seguramente había ocurrido recientemente, una tragedia que ellos conocían, una tragedia que había ocurrido muy cerca de donde estaban. Siloé era un estanque que estaba en las afueras de Jerusalén, afuera de la muralla, y alrededor de este estanque se reunían personas con la esperanza de ser sanadas. Y había allí una torre que se derrumbó, cayó sobre algunas personas y murieron 18. ¿Por qué pasó esto?
Les dice a los que le preguntaron: ¿piensan acaso que estas personas son más culpables que todos los que viven en Jerusalén? Según la manera de pensar de ellos, es que estos que murieron eran más pecadores que aquellos a los que la torre no aplastó. La palabra culpables que tenemos ahí en el versículo 4, en otras versiones se traduce como deudores. La intención de Lucas al usar esta palabra es hacer ver que el pecado tiene un costo. Cada pecado es anotado en nuestro estado de cuenta. Ahí es cargado a nuestra cuenta. Y tarde o temprano tendremos que pagar todo lo que debemos. Los hombres que murieron porque debían más que los otros. Jesús es muy claro: os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En los dos casos Jesús dice: si no se arrepienten, perecerán igualmente. En el primer caso murieron asesinados de una manera sangrienta. Pues quiere decir que si no se arrepienten van a morir asesinados. No quiere decir eso. Para que se entienda perfectamente el segundo caso, ahí murieron por accidente. La torre se había derrumbado y murieron los que en ese momento estaban abajo de la torre o cerca de la torre. Entonces, igualmente significa que si no se arrepienten van a morir en un accidente o de alguna de las dos maneras. No, el significado de igualmente se refiere a que sería de una manera repentina, inesperada, sin poder prepararse, como ocurre en la mayoría de las muertes. Algunos pueden morir de una enfermedad, de un paro cardíaco, de un derrame cerebral. Algunos se ahogan con un trozo de carne, algunos en su cama. Y aunque en algunos casos se espera la muerte de alguna persona, no por eso deja de ser repentino. A veces los doctores le dicen a una persona que le quedan 2 meses de vida y esa persona vive muchos años. Otras veces muere en pocas horas. Se espera que muera, pero siempre es repentino. Antes de esta palabra, igualmente usa otra palabra, dice pereceréis igualmente. Esta palabra pereceréis incluye la muerte física, pero no es aquí su significado principal. Si eso fuera lo que quisiera decir Jesús, Él no estaría diciendo nada nuevo, nada que no supieran todos los que lo escuchaban y nada que no sepamos nosotros. No está diciendo que si no se arrepienten van a morir,
porque todos vamos a morir físicamente, nos arrepintamos o no. La palabra traducida aquí como perecer se traduce como perdida en otras partes. Ahí en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, hablando de la oveja perdida, usa esta palabra, de la moneda perdida también, y se traduce como perecer, pero en otro sentido, en la parábola del hijo pródigo. Cuando volvió a sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El significado de esta palabra, traducida como perecer, es de alguien que está arruinado, perdido y también muerto. La perdición a la que se refiere Jesús aquí es el estado de condenación eterna en la que están los hombres. Ese es el significado. Lo que Jesús está afirmando es: si no se arrepienten, perecerán eternamente. No solamente dejarán de existir en este mundo, recibirán el juicio de Dios. Todos los que han vivido un día irán a juicio, y si no se arrepintieron, serán condenados al lago de fuego, perecerán ahí. Vamos a Apocalipsis 20, vamos a leer del versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Toda la humanidad está bajo esta advertencia. No importa lo que piense, no importa si cree que está completamente a salvo, no importa si hay pecadores más grandes que nosotros, no importa si otros verdaderamente merecen el juicio por las grandes maldades que han hecho. Si no te arrepientes, perecerás igualmente. No puedes prepararte para el juicio de Dios. La ira de Dios viene sobre una humanidad que se ha rebelado contra Dios y se niega a arrepentirse. Nosotros podemos pensar que nos podemos preparar en contra de los huracanes y en contra de los terremotos. Hay un aviso de huracán y la gente clava las ventanas, almacena víveres, agua potable, se va a refugios y si puede se va a otro lugar. Nosotros pretendemos prepararnos contra los sismos. Hacemos simulacros para saber qué hacer si se presenta uno.
Sabemos que es impredecible y que se puede presentar en cualquier momento. Sabemos que hay una alarma que suena un poco antes del temblor, aunque a veces no suena, y a veces suena y no pasó nada. Hay un peligro y hay advertencias. Sin embargo, muchas veces ignoramos las advertencias. Si es de noche suena la alarma y no queremos levantarnos de la cama y salir. Si seguimos durmiendo, no oímos la advertencia, tal vez sea la última vez que oímos esa alarma. Ya no la volveremos a oír, jamás. No sabemos cuándo va a venir el juicio. Sabemos que va a venir, pero no sabemos cuándo. En ese sentido, es como un terremoto. También hay alarmas que están sonando en este momento, alarmas que te dicen: despierta, levántate y sálvate, aléjate del peligro. Es una alarma que has oído muchas veces, tantas que ya te has acostumbrado a oírla, y estás tentado a ignorarla y seguir igual como estás. Las calamidades y las adversidades son las alarmas de Dios que te llaman al arrepentimiento. Muchas veces, cuando vemos tragedias, cuando sentimos la pérdida de alguien cercano, es cuando volteamos a ver a Dios. Sonó una alarma, volteamos, pero a veces ahí se queda. Muchas veces he oído decir a alguien, y muchos tienen historias como esta: estoy aquí de milagro. Y cuentan cómo estuvieron en un lugar o en una situación que pudo haberles causado la muerte, y a veces salieron antes, pasó algo y no les pasó nada. Un minuto más ahí y no lo cuentan. A veces decimos: me salvé de milagro. Pensamos que fue suerte, que no nos tocaba. Pero un día ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. ¿Has visto personas cerca de ti que han perecido en el sentido físico? Muchos de ellos también han perecido en el sentido espiritual. Si todavía estás aquí, es solamente por la misericordia de Dios. No pienses ni por un momento que es porque otros eran más pecadores que tú, o que tú eras mejor en algún sentido. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero en esta advertencia hay una gran esperanza. Si no te arrepientes, vas a padecer. Hay una condicionante: si no te arrepientes, pereces. Le dice la condición: pero si te arrepientes, no vas a perecer. Arrepentirse no es simplemente reconocer que he hecho cosas que están mal, que hay cosas que debo cambiar. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento de nuestra condición, que estamos perdidos, endeudados, arruinados, que tenemos una enorme deuda que no podemos pagar de ninguna manera, y que vamos en camino rumbo al juez.
ese estado se debe a nuestro pecado, independientemente del pecado de otros, de que hay otros más pecadores, o del pecado que heredé de Adán. Es solamente tu pecado. Nosotros somos culpables. No hemos amado a Dios. Hemos preferido la creación que al Creador. Por eso codiciamos y tomamos las cosas, las personas, y las hemos idolatrado. Las hemos preferido a Dios y las hemos puesto en ese lugar. Algunos hemos fornicado, hemos tenido sexo como Dios lo ha prohibido, porque preferimos agradarnos a nosotros mismos. Nos importa más agradarnos a nosotros que lo que haya dicho Dios. Lo despreciamos, dudamos de Él, hemos mentido, mentimos y ya no sentimos nada, nos sentimos tranquilos con nuestra mentira. Y todavía preguntamos, ¿de qué tengo que arrepentirme? No tengo necesidad de nada. Todas mis necesidades están cubiertas, me va bien, consigo todo lo que quiero, soy feliz, soy libre y disfruto de la vida. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Si de algo me voy a arrepentir es de lo que no hice. Muchos piensan. Pero si ya has reconocido tu gran necesidad, ahora debes reconocer tu incapacidad para arreglar tu problema infinito. No puedes hacer nada. Nada puede borrar tu pecado. Solo Dios puede, por su gracia, limpiarte de tu pecado. ¿Ya te has arrepentido? Vamos a ver un retrato de un corazón arrepentido. Lo cantábamos hace unos momentos. Vamos al Salmo 51. Vamos a ver los versículos 1 a 4 nada más. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Arrepentirse es decirle a Dios: reconozco que tú tienes razón, que todo lo que dices respecto a mí es verdad, estoy perdido, que me he rebelado contra ti y merezco ser condenado, y que solo tu misericordia y tu gracia me pueden salvar. El arrepentimiento incluye la obediencia. No te puedes arrepentir sin obedecer lo que Dios manda. El arrepentimiento logra un cambio en la conducta que va más allá de cambios exteriores y aparentes. Porque si le creemos a Dios, lo vamos a amar, porque Él nos amó primero. Él mandó a su Hijo en nuestro lugar para librarnos de esa deuda. Y si lo amamos, no vamos a querer hacer otra cosa que agradarlo. Nos esforzamos hasta lo último para no volver a pecar
desobedeciendo y ofendiendo a Dios. Creerle a Dios es creer en Jesucristo, al que envió para salvarnos. Nuestros pecados no quedaron sin castigo. Nuestra deuda fue pagada. A eso vino Jesús. Dios puso sobre él nuestros pecados para que fueran castigados, y los castigó en la persona de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar en nuestro castigo. Él sufrió nuestro infierno, nuestros dolores, nuestras enfermedades, y nosotros recibimos su justicia. Un día Él se enfrentó a la tragedia, al sufrimiento injusto, a la muerte. Él no era más pecador que nosotros. Él es el único que no es pecador. Nunca pecó, ni heredó el pecado de Adán, porque Él no tuvo un padre humano. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, y así, siendo sin pecado, fue aplastado por el peso de nuestros pecados. Así pereció. En los momentos de mayor sufrimiento se quedó solo, fue abandonado, y preguntó él también, ¿por qué? El arrepentimiento y la fe en Cristo van juntos, no se pueden separar, no son lo mismo. Pero no hay arrepentimiento si no hay fe en Cristo, y no hay fe en Cristo sin arrepentimiento. La confianza en Cristo es lo único que nos puede dar seguridad ante terremotos y ante huracanes. Él ya logró la victoria sobre la muerte. A veces decimos que tenemos fe en Cristo y en Dios, pero tenemos miedo. Tememos lo que nos pueda hacer el hombre, y tememos que nos pueda pasar una calamidad. Confía en Cristo. El tiempo aquí pasa muy pronto, pero sigue una eternidad a su lado. Si no te has arrepentido, teme, porque vas a perecer. Pero si te arrepientes, no vas a perecer. Vas a morir, pero no vas a perecer. El que cree en el Señor Jesús tiene vida eterna. La segunda muerte no llegará, y la primera va a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. 1 Corintios 15, 55 a 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Siempre habrá sucesos inesperados, por más que queramos anticiparlos, no es posible. En el segundo sismo no sonó la alarma, porque el epicentro fue muy cercano. Sin embargo, no está fuera del control de Dios. Él estuvo presente en todo el sismo, de principio a fin. No solo lo controló, Él lo trajo con un fin,
y con un propósito que se cumplió. Para algunos terminó el tiempo en que pudieron arrepentirse. Para otros fue el tiempo en que llegaron a la presencia de su Señor para gozar eternamente. Para otros más, entre ellos nosotros, fue una alarma que les recordó la gran calamidad que viene. Algunos se arrepentirán y no perecerán, pero otros serán sacudidos por algunos días. Tal vez reflexionarán, tal vez pensarán, tal vez tendrán la intención de arrepentirse, pero finalmente no lo harán. Al paso del tiempo, la alarma se irá olvidando y ellos regresarán a la vida que les satisface a ellos sin tomar en cuenta a Dios. No se arrepentirán, no creerán e igualmente perecerán. Para los creyentes es una prueba que debe servir para purificar su fe, para fortalecerla. Si decimos que tenemos fe en Dios, nuestro corazón nos va a mostrar si lo que decimos es verdad. ¿En verdad tenemos fe? ¿En verdad creemos? ¿Estamos aterrorizados? ¿O creemos que Dios está en control y todo lo que pasa a sus hijos es para su bien, para el bien de sus hijos y para la gloria de Dios? Vamos al Salmo 46. Versículos 1 a 3. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice también el Salmo 60: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. La tierra parece lo más estable que existe y es removida, se mueve. Hay otras cosas en las que confiamos y nos sentimos seguros, pero todo puede cambiar en un segundo. Lo más estable en la vida puede hacerse inestable. ¿En dónde tenemos que ampararnos y fortalecernos? En el que controla el temblor, solo en Él. Si no conoces a Cristo, te debes aterrorizar, porque en cualquier momento, no solo a través de un temblor, sino a través de miles de cosas, de miles de causas, se puede terminar tu tiempo de arrepentirte y perecerás. Irás al infierno por la eternidad. Si lo conoces, no temas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Refúgiate en Cristo. En esta vida no hay un lugar
seguro. No puedes ir a ningún lugar donde estés a salvo de las calamidades. Pero estando en Cristo, no existe un solo lugar en donde puedas perecer. Vamos a orar.